El coronel Lucio Gutiérrez, es presidente de la República. Buenos días, coronel Gutiérrez, gracias por acompañarnos aquí en Contrapunto Liberal. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los ecuatorianos, especialmente guayaquileños, guayacenses y las provincias vecinas que nos honran pues, al escucharnos. Un saludo muy cordial, que tengan un lindo día y listos pues, a conversar sobre los problemas que son de interés nacional. Así es. Bueno, damos paso a una llamada. Tenemos una llamada. Buenos días. Adelante, por favor. Buenos días, ingeniero Lucio Gutiérrez, ya candidato para la República, y a la Radio Morena, pues ya ustedes que hacen este programa. Yo tengo una preguntita para el ingeniero Lucio Gutiérrez. Primero, ustedes comenzaron hablando sobre el asunto de la democracia. Nuestro presidente revolucionario pues ha dicho que tiene una democracia que se aplica en Cuba. Luego hemos hecho una constitución donde el régimen agrario fue eliminado de la constitución del año 98, con lo que tiene que ver pues de la producción agrícola, que es la que está hoy afectada por impuestos, por productividad, por procesos, por estructura, por todo. Y entonces esto se ha vuelto difícil en el Ecuador. Y tenemos, ingeniero Lucio Gutiérrez, en la Constitución la redistribución de tierras, que hoy se están ya persiguiendo a los agricultores, buscando pues, que los agricultores están saliendo porque no pueden producir, y ya están preguntando si la tierra está botada. Se ha iniciado también otra aquí en la ciudad, he constatado esto, que ya están preguntando en la redistribución de bienes, preguntando si la casa vive el dueño, cuántos viven, si está desocupada, cuántos hijos tienen, cuántas personas están en la casa, con sus respectivas carpetitas. Y lógicamente pues tenemos esta constitución que es propia del comunismo. Le pedimos por favor que concrete la seguridad, la pregunta porque el tiempo es importante. No permite que se pueda proteger al ciudadano, sino más bien a la delincuencia. Entonces, sí, por favor, le pedimos por favor que concrete. Sí, esta constitución, pues yo quisiera saber, ingeniero, cómo vamos a llevar adelante, ingeniero Gutiérrez, en caso de que usted sea favorecido. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, un saludo muy cordial al pueblo ecuatoriano. Bueno, nosotros vamos a presentar algunas reformas a la Constitución justamente para que haya mayor democracia, mayor libertad, para que el presidente de la República no tenga tanto poder como tiene actualmente el presidente, que se ha convertido en un superlegislador. Prácticamente no hace falta con el actual sistema que exista Asamblea Nacional, porque el presidente pues hace y deshace de las leyes. ¿Y cuáles son específicamente los cambios que ustedes harían a esta constitución, que todos sabemos que es una constitución muy pegada hacia darle poder al Ejecutivo y que tendríamos que casi hacerla desaparecer? Esta es una constitución que ha tenido muchos y va a tener muchos problemas en el futuro para nuestro país, que ya es la constitución número 22, 23, entonces vamos a tener que hacer nuevas constituciones o reformas dentro de eso. ¿Cómo es que usted ve ese panorama constitucional? Debemos comenzar desde ordenar adecuadamente la Constitución. Tenemos una Constitución demasiado extensa, son 444 artículos, casi nadie ha leído esa Constitución. Yo he leído un par de veces, pero como es tan extensa, cuando uno está por la mitad, por el artículo 220, 230, prácticamente ya los primeros artículos se han olvidado, porque no están escritos con una escritura amigable, sencilla, sino también un poquito pues confusa. Pero usted mantendría entonces la misma, no volveríamos a la Constitución anterior. Hay que hacer cambios. Y hay algunas alternativas, ¿no? Una alternativa podría ser, pues, presentar una propuesta de nueva constitución que rescate lo positivo que tenga la actual, por ejemplo, en el tema de derechos ciudadanos, de derechos humanos. Se ha insistido bastante en la actual constitución. Básicamente es lo mismo que se tenía en la del 98, con algunas cosas nuevas que se introducen en esta constitución. Pero en todo caso, pues yo creo que deberíamos rescatar en el tema de las garantías ciudadanas, que se las podría pues rescatar de esta constitución. Y de pronto pues decirles, a ver señores, aquí tienen la actual constitución, aquí tienen una constitución que rescata lo positivo de la actual constitución, más otras cosas, como por ejemplo no
darle demasiado poder al presidente de la República para que el pueblo ecuatoriano sea el que decida, sea el que escoja sobre una de las dos constituciones. Creo ese que poder al presidente de la República es que realmente se trata muchos de los temas que estamos nosotros tratando y que hemos estado conversando unos minutos anteriores, pero esa concentración de poder, ¿no? Porque nosotros hemos estado hablando de la democracia como precisamente la distribución de los poderes, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, ¿no? Es un balance de poderes, pero en este momento en nuestro país no existe eso. Entonces, ese es un tema importantísimo, y sobre eso, cómo usted ve la democracia y cómo ve este poder del gobierno en todas las áreas actuales. Y lo más que tenemos muy cerca es este fraude que se está haciendo sobre las firmas y todo, y que va a tener una gran trascendencia en los próximos meses sobre cómo elegimos, con qué certidumbre vamos a elegir. ¿Puede usted conversar algo sobre estos temas, por favor? Mire, efectivamente pues son temas pues que preocupan mucho a todos los ecuatorianos. Ya hemos topado pues que la Constitución, comenzando por el número de artículos, que son demasiado, es demasiado número de artículos, 444, que es difícil manejar esta Constitución. Es una de las constituciones más grandes en número de artículos del mundo, y eso pues no se vuelve adecuadamente manejable. Por otro lado, el gobierno pues vendió ilusiones al pueblo ecuatoriano, nos habló pues que con la nueva Constitución prácticamente se iban a solucionar todos los problemas, iban a venir inversiones, lo cual no ha sido cierto, iba a haber más empleo, lo cual ha sido mentira porque más bien hay más desempleo, iba a haber más justicia. Yo creo que esta es una de las mentiras más grandes que vendió el Ejecutivo, porque ahora hay más bien más injusticia. Para uno ser absuelto por los jueces, uno tiene que estar afiliado al gobierno, porque así sea culpable, si es afiliado al gobierno, tiene todas las de ganar. En cambio, si es opositor al gobierno o no está de acuerdo con este modelo totalitario del actual gobierno, así tenga la razón, posiblemente pues puede ser perseguido por los jueces. Creo que la mentira más grande ha sido esta de que con la nueva Constitución iba a haber justicia. Sí, estos aspectos de la justicia son importantísimos. Ahora nosotros recordamos lo que pasó durante su presidencia en ese tan difícil el diciembre 19 de 2005, cuando se decapitó la Corte Suprema. ¿Usted cómo explica esa situación que nosotros, especialmente las personas mayores como yo, lo recordamos muy bien? A ver, ¿qué es lo que pasó? Se decapitó la Corte de Justicia en el Congreso. Lo importante de esto, de que a partir de ahí se viene generando una serie de desinstitucionalización del aparato judicial. Tenemos una justicia que ya no responde a los intereses de la ciudadanía, sino que los intereses políticos, básicamente, ¿no? Hay una muy politizado, si bien ha sido toda la vida politizada, hoy por hoy vemos una degeneración total del aparato judicial, exactamente. A ver, escúchenme, compatriotas. Cuando yo asumí la presidencia de la República, me comprometí a 3 cosas fundamentales con el pueblo ecuatoriano. La primera, estabilizar la economía, porque veníamos pues con un incremento permanente de precios, la tarifa eléctrica que subía todos los meses. Yo dije, pues conmigo todo eso va a cambiar, vamos a gobernar fundamentalmente en beneficio de la gente más pobre, vamos a estabilizar la economía, vamos a congelar los precios, vamos a congelar la tarifa eléctrica, y lo único que subiremos será el sueldo a los maestros, la pensión a los jubilados, el bono a los pobres, como efectivamente ocurrió. El segundo compromiso que asumí con el pueblo ecuatoriano fue cobrar las deudas a los deudores morosos, a los causantes de ese gran atraco bancario que sucedió en los años 98, 99 y prácticamente a comienzos del 2000, con todo aquello del salvataje bancario, del congelamiento del dinero de alrededor de 1.700.000 ecuatorianos, y todo eso pues más o menos bordeaba los 8.000 millones de dólares. Y el tercer compromiso con el pueblo ecuatoriano fue realizar una profunda reforma política para justamente independizar, despolitizar a la justicia en el país. El primer objetivo se cumplió gracias al apoyo del pueblo ecuatoriano. La economía, como nunca antes, estuvo totalmente estabilizada, los precios nunca subieron, hubo trabajo, hubo empleo, tuvimos la mayor reducción de la pobreza de toda la historia, alrededor del 4% cada año, en comparación pues
con el actual gobierno se llega a duras penas al 1% cada año, con muchísimo más dinero que el que tuvo Lucio Gutiérrez. Igualmente, pues tuvimos uno de los mayores crecimientos de la economía de la historia del país, cerca del 9%, frente a crecimientos de un poco más del 7% que tuvo este gobierno y crecimientos que ha tenido este gobierno del 0.3%, del 0.9%. El segundo objetivo, que es el de cobrar las deudas a los deudores morosos, lo estábamos cumpliendo. Se cobraron cerca de 500 millones de dólares a la gente que no quería pagar antes y que no había pagado. Algunos bienes se incautaron de la gente que igualmente no quería pagar. Y, como yo dije en mi gobierno, pues vamos a respetar el debido proceso y no quiero que haya nadie que esté en el exterior, exiliado o autoexiliado. Entonces, hice yo gestiones ante el gobierno de los Estados Unidos para que los banqueros acusados de corrupción en el Ecuador retornen al país para que en un debido proceso, sin perseguirles, respetando los derechos de ellos, sean juzgados. Y si eran culpables, como yo les decía, pues tendrán que responder, tendrán que ir presos, pero si no eran responsables, pues tendrán que salir en libertad. Pero no quería pues que estén exiliados en el exterior, dando la idea de que en el Ecuador pues se perseguía de manera injusta a varios ecuatorianos, en este caso a los banqueros. Lamentablemente, después de varias gestiones, no se realizaba la extradición de esos banqueros. Entonces, cuando conversé con la gente de la Corte Suprema de Justicia, cuando conversé con el presidente de los Estados Unidos, él me dijo: mire, presidente, el problema es en el Ecuador. Nosotros hacemos todas las gestiones para que nos envíen los expedientes de los banqueros para analizarlos acá y proceder a la extradición, pero no nos envían los expedientes o nos envían expedientes cambiados. Entonces, ¿cuál fue la decisión mía? Hablé con la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, se me daban las vueltas, no cumplían ese objetivo fundamental, así que convoqué a un Congreso Extraordinario para que se analice la situación jurídica de la justicia. Pero lo que tenían que analizar es la situación de la sala de lo penal, la sala de lo laboral, por ejemplo, la sala de lo civil, y las otras salas no tienen nada que ver con el tema de extradición de banqueros acusados de corrupción. Lamentablemente se salió de las manos del presidente de la República, había independencia de las funciones del Estado, y pues el Congreso cesó a la Corte del 98. Creo que hasta ahí la decisión más o menos fue aceptada o fue tolerada por el pueblo ecuatoriano. El momento que se nombra a la que se le puso el nombre de la Pichicorte, yo creo que ahí comenzó la reacción del pueblo ecuatoriano. Y yo fui uno de los primeros que califiqué que esa acción no había sido legal, que la Corte igualmente estaba politizada y que yo enviaría a partir del próximo año en que los legisladores se retornaban al Congreso Nacional un proyecto para llevar a una consulta popular para despolitizar la justicia. Y efectivamente el 21 de enero del año 2005 entregué personalmente ante el Congreso Nacional un proyecto de ley para que el Congreso lo analice y a través del Congreso se convoque al pueblo ecuatoriano a una consulta popular para realizar una reforma profunda, especialmente en el tema de la justicia. Así que estos son los antecedentes de la explicación por la cual se cesó por parte del Congreso a la Corte del 98 y se nombró por parte del Congreso a la llamada Pichicorte, que como hubo mucha crítica, mucha reacción de algunos sectores del pueblo, no de todos, porque nunca pues fue una reacción mayoritaria en contra de la Pichicorte, fue de un sector especialmente de Quito. Entonces yo nuevamente convoqué al Congreso, le combiné al Congreso para que cese a la llamada Pichicorte, como efectivamente sucedió, con la finalidad pues de que vuelva la paz, la calma al pueblo ecuatoriano. Pero como ya estaba prácticamente desencadenada toda la estrategia internacional financiada por el presidente Hugo Chávez, como consta pues en las publicaciones de los cables del Wikileaks, el golpe de Estado igual se dio. Ya no había el pretexto de la Pichicorte, el Congreso la cesó, me parece que el 15 de abril del año 2005, ya no estaba el expresidente Bucarán, se había regresado, creo que por el 10 o por el 12 de abril, a Panamá. Entonces ya no había pretexto para dar el golpe de Estado, pero como era un complot ideológico, había que sacarle a Lucio Gutiérrez para implantar el modelo totalitario que hoy tenemos a la usanza cubana. Entonces pues
el golpe de Estado finalmente se dio, ya todo estuvo preparado, estuvo financiado. La explicación que usted nos acaba de dar es muy importante, porque nosotros en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política siempre estamos analizando las consecuencias de las políticas públicas. Ese es nuestro tema, ver qué implicaciones tienen las políticas públicas, y muchas de ellas, desgraciadamente, tienen consecuencias no deseadas. Ese es uno de las cosas, por eso es que nosotros siempre estamos tratando de limitar el poder, de dar más libertad a los ciudadanos, porque a veces con las mejores intenciones suceden las peores cosas, no por las consecuencias de que uno nunca sabe qué es lo que va a pasar, o lo que se ve y lo que no se ve, es otra cosa que nosotros siempre estamos repitiendo. Bueno, en ese momento se empezó a hacer eso y tienen otras consecuencias, porque los seres humanos no somos infalibles, todo no va sucediendo cosas que perdemos el control. Indudablemente nosotros al revisar las cosas que usted ha hecho, es muy interesante en su periodo, por ejemplo, el apoyo que dio al comercio, a los tratados de libre comercio. Eso creemos que desgraciadamente, si nosotros hubiéramos que no se firmaron los tratados, a todo el esfuerzo que usted le dio, porque ha cambiado muchas cosas que pueden cambiar y que lo hemos visto nosotros. Ese es el tema. Nosotros en el instituto todo el tiempo estamos analizando los efectos del libre comercio, cuáles son las razones de los países que pueden ser prósperos o no, y ese comercio al que usted le dio tanta fuerza, realmente hubiera el Ecuador sido otro si hubiéramos logrado firmar estos tratados de libre comercio, que desgraciadamente no se dieron, y ahora vemos países vecinos nuestros como Colombia y como Perú que están enfrascados en un progreso, en una prosperidad que nosotros desgraciadamente no tenemos. Así que no sé si... Sí, bueno, básicamente es eso, ¿no? El tema económico. Nos interesa un poco saber, sabemos que cuáles son sus planteamientos de alguna manera en el tema de la independencia de la justicia, también creen en un sistema independiente, pero nos interesa también el tema que va muy ligado con esto, el tema económico. Y a los ciudadanos les interesa bastante este tema, cuáles son las propuestas o qué es lo que se busca alcanzar, cuáles son los anhelos del ingeniero Lucio Gutiérrez respecto al tema económico, en el ámbito comercial, en el ámbito empresarial. ¿Qué es lo que ustedes proponen como iniciativa política? A ver, en el tema económico, pues, y antes de entrar al tema económico, definitivamente comparto con lo que usted menciona, porque únicamente la estabilidad política genera estabilidad económica, y solamente la estabilidad económica produce estabilidad social, que es hacia donde tenemos que apuntar. Y la estabilidad social implica bienestar, mayor libertad, mayor tranquilidad para un pueblo, en este caso para el pueblo ecuatoriano. Y para que haya estabilidad política, creo que uno de los mejores caminos es lograr un gran acuerdo nacional, es lograr una gran unidad nacional, que es lo que nosotros hemos venido impulsando. Ahora, ¿qué hacer en la parte económica? Nosotros pues tenemos una propuesta que incluye cambios radicales, cambios profundos con relación a la que está haciendo el presidente de la República, y también cambios puntuales e inmediatos. Dentro de los cambios de la visión, que es totalmente opuesta a la nuestra, a la del presidente de la República, está pues en la de nuevamente comenzar negociaciones con países y bloques para lograr acuerdos comerciales. Tenemos que volver a negociar con los Estados Unidos para tener un acuerdo comercial con los Estados Unidos, como lo tiene la mayoría de los países de Centroamérica, y como lo tiene Colombia, como lo tiene Perú, como lo tiene Chile, y el Ecuador no lo tiene. Tenemos que volver a retomar las negociaciones comerciales con la Unión Europea, como lo hace Colombia, como lo hace el Perú. Nosotros no podemos quedarnos afuera. Tenemos que volver a hacer gestiones, y todo esto ya lo hice en mi primer gobierno, volver a hacer gestiones para formar parte del mayor mercado comercial del mundo, el del Asia-Pacífico, que incluye pues a los países ribereños del Océano Pacífico. Ahí está la China, ahí está la India, los países más habitados del mundo, ahí está Canadá, ahí está Estados Unidos, ahí está México, ahí está Perú nuevamente, ahí está Colombia nuevamente, ahí está Chile nuevamente, y el Ecuador ni siquiera está invitado a formar parte de ese gran mercado económico. México sí lo había mencionado. Ni siquiera somos invitados al Mercosur. Es un modelo cerrado, realmente. ¿Sí? Lo que usted describe es un modelo abierto, que es lo que realmente ha funcionado. Pero estos modelos cerrados no han funcionado nunca, ya lo hemos pasado tantas veces en nuestra historia.
Entonces tenemos que abrirnos al mundo de una forma como usted lo ha señalado, de eso no hay ninguna duda. Exactamente, entonces tenemos que buscar mercados, tenemos que abrirnos al mundo, y es contrario a lo que piensa el actual presidente de la República. Respecto al tema impositivo, por ejemplo, también el tema de Ya impuestos... en temas, sí, eso ya sería en temas puntuales, ¿no? Y luego también pues cambiar la visión. No podemos manejar la economía ideológicamente como lo hace el presidente de la República, porque son los Estados Unidos y no comparte ideológicamente con los Estados Unidos, crea problemas. Y se olvida que Estados Unidos es nuestro primer socio comercial. Es como que yo pues voy a comprar a un almacén en donde me venden cosas que necesito, pero como me cae mal el dueño de ese almacén, no compro y voy a otro almacén en donde no tengo nada que necesite, nada que quieren mis hijos, y comienzo a hacer negociaciones con ese otro almacén. Más o menos algo parecido. Entonces hay que cambiar también esa visión y volver pues, a priorizar relaciones con los países con los cuales tenemos intereses, Estados Unidos, Colombia, los países latinoamericanos, la misma Unión Europea, como ya lo mencioné. Y en temas puntuales, nosotros proponemos eliminar la mayoría de los impuestos irracionales creados por este gobierno. ¿Cuáles? El impuesto a las tierras, porque no solamente que encarece la producción de alimentos, sino que ahuyenta las inversiones productivas en el sector agropecuario. Y esto es fundamental, porque el Ecuador ha sido, es y será un país agricultor. No podemos olvidarnos, a la gente pues le gusta la agricultura, la gente trabaja en la agricultura, y lamentablemente no hay apoyo por parte del gobierno a la agricultura. Y nosotros y hemos pues perdido algo muy importante con la salida al comercio internacional de países como China, porque nuestro potencial para producir alimentos es inmensa. Entonces, esa ventaja comparativa nosotros no la hemos aprovechado, y más al contrario estamos hablando de hacer reformas agrícolas que son tremendamente dañinas. que van en contra de la dirección lógica para que vengan más inversiones en el sector agropecuario. Por eso también pues, estamos en contra de esa ley agraria que la quieren aprobar en la Asamblea Nacional. Segundo, vamos a eliminar el impuesto del 5% a la salida de capitales, porque además de encarecer los productos, también ahuyenta inversiones en el Ecuador, inversiones productivas en el país. Eliminar esos impuestos verdes, porque igualmente pues encarecen los precios de todos los productos. Y esto afecta mucho más a la gente de clase media y fundamentalmente a la gente pobre. Y también eliminar el impuesto del SOAT y reemplazarlo por un seguro que tendrá que asumir nuestro gobierno para aliviar en algo pues el bolsillo de la gente más pobre del país, y de esa manera pues que haya recursos para que puedan reactivar más la economía del Ecuador. ¿Qué hacer para reactivar especialmente la microeconomía del país? Bajar los intereses de los préstamos, dar créditos mucho más baratos, dar microcréditos al 3% a los pequeños comerciantes, a los campesinos, a los agricultores, a los pescadores artesanales, a la gente pues que se dedica a la microactividad, a la microeconomía, para que de esa manera pues también se pueda fortalecer la economía, dar mayores líneas de crédito sin tantos requisitos, sin tantas trabas en la Corporación Financiera Nacional, para apoyar con gran fuerza a la micro y a la mediana empresa. Al inicio de este programa nosotros estábamos hablando justamente del tema de cuáles son las normas que se necesitan para poder vivir en un ambiente de libertad y prosperidad. Y una de esas reglas tiene que ser abstractas, generales, iguales para todos. Y por ejemplo, usted propone este tipo de incentivos para determinados sectores, determinadas industrias. ¿De dónde salen esos recursos? De los ciudadanos. Tenemos que, de alguna manera, nosotros estamos financiando lo que pagamos impuestos a determinadas áreas o determinados intereses de determinados grupos. ¿No cree que esto, por qué si se lo da para los pescadores, por qué no se lo da, por ejemplo, en mi área de trabajo, que es el sistema de servicios informáticos? ¿Por qué no el sistema de servicios informáticos también crédito barato? Si el crédito no cree que se debería surgir, digamos, del sistema financiero a la tasa de interés que establezca el sistema financiero de acuerdo a las realidades que tiene. Son créditos productivos que van a apoyar todo lo que sea producción. Dentro de este 3% también se destinará para los nuevos profesionales, para la gente joven que recién se gradúa de un colegio técnico y quiere poner un taller de metal mecánica, por ejemplo, y no tiene cómo comenzar, pues habrá un crédito para apoyar esa iniciativa. Un abogado, un economista, un radiodifusor, alguien que quiere ponerse su consultorio, su consultoría, pues inicialmente necesita un empujón, serán esos créditos productivos. Y créditos un poquito más amplios, de mayor capital, serían pues a través de la Corporación Financiera Nacional, como lo dije, para apoyar inclusive a la micro, pero también a la pequeña y a la mediana empresa.
porque la propuesta global nuestra abarca 3 ejes. El primer eje es un apoyo total a la agricultura y al turismo. El segundo eje es el impulso a civismo total a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa. Y el tercer eje es la inversión de todo lo que se pueda en salud, en educación y en vivienda. Vamos a abarcar esos 3 ejes fundamentales y obviamente pues también otros sectores que también son importantes de la actividad comercial y económica del país, pero fundamentalmente queremos orientarnos en esos 3 ejes para sentar las bases firmes, sólidas del futuro desarrollo de nuestro país. Y dentro de eso, pues obviamente, estará el apoyo a empresas que tengan que ver con temas informáticos y con temas pues de otro tipo de tecnología en el país. Ingeniero, todo esto suena muy bien, pero desgraciadamente la experiencia nos enseña que cuando ya llega el político al poder y hay tantas presiones y hay surgen una serie de intereses de todos lados, inclusive el del político por mantenerse en el poder, ¿no? Entonces tiene que jugar todo este aspecto porque siempre necesita más dinero, más recursos. Eso es el gobierno, nunca va a recortar gastos. ¿Usted estaría dispuesto a hacer, como lo hizo Fujimori hace montones de años, recortar el gasto público? Porque el gran problema que nosotros tenemos actualmente es el inmenso gasto público. Y eso no es nosotros solos, siempre, los Estados Unidos, todo, por todas partes. Ahorita vemos en Europa, el gran problema de Europa precisamente es este estado de bienestar, de tratar de dar los bonos y todo. O sea, usted en esa situación, ¿usted cree que hará como hizo García, el peruano presidente, que hizo recortes, que realmente se abrió al mundo? Cuando hay tantos intereses de por medio, hay muchos intereses creados, usted lo sabe perfectamente que en esta lucha política existe. ¿Cómo sería eso? Soñemos un poco. Mire, yo creo que, como dice nuestro pueblo, pues soñar no cuesta nada, ¿no? Y justamente los sueños, la utopía, sirven para eso, para orientar todos los esfuerzos, y solamente comenzando se puede realizar lo que al principio parecía imposible. Pero en todo caso, pues la ventaja mía frente a los otros candidatos es que yo ya tengo una experiencia en gran medida positiva, pero también hemos ya analizado errores políticos que de alguna manera pues yo también he aceptado una culpabilidad. Si bien es cierto que la hizo el Congreso, pero de cualquier manera yo era el presidente de la República y también pues asumo un porcentaje de responsabilidad en esos errores. ¿Qué es lo que no haría, no volvería a hacer como presidente? Mire, más bien, ¿qué es lo que volvería a hacer? Yo lo que volvería a hacer es fortalecer la independencia de todas las funciones del Estado, que yo creo que eso faltó en el gobierno mío. Fortalecer la libertad de expresión. Eso de alguna manera pues se cumplió en mi gobierno, nunca se suspendió ni por un segundo un medio de comunicación. Ahora pues se han suspendido como 22 radios, 2 canales de televisión y creo que hay otros que están en capilla y seguirán pues por el mismo camino. Pero volviendo al tema del cual pues estábamos hablando, de que obviamente en campaña o teóricamente es muy fácil, o las intenciones pueden ser muy buenas, pero en la práctica las dificultades a veces pues le obligan a uno a demorar sus propósitos, a demorar la realización de las intenciones, ¿no? de las propuestas. Pero les decía pues que ventajosamente yo ya tengo experiencia y bastante experiencia positiva para poder alcanzar estos objetivos. Y mi gobierno pues no es algo que no ocurrió. En mi gobierno, como lo dice el INE, como lo dice el CICE, es cuando más se reduce la pobreza en toda la historia del país. Entonces queremos por lo menos volver a esos niveles de reducir la pobreza en porcentajes del 4% cada año. En 4 años se estaría reduciendo pues un 16% la pobreza de nuestro país. Si hubiéramos estado como el actual presidente manteniendo una reducción anual del 4%, en 6 años hubiéramos reducido el 24% la pobreza del país y no apenas cerca del 7% como está hablando el presidente de la República con tanto dinero. En mi gobierno ya tuvimos crecimientos económicos de alrededor del 9% y justamente con un alto crecimiento económico y con una baja inflación, con una inflación totalmente controlada, es cuando se logran estos objetivos de reducir la pobreza de un pueblo. Pero para reducir la pobreza de un pueblo, uno tiene que estabilizar la economía.
para estabilizar la economía uno tiene que ahorrar recursos. Uno no puede despilfarrar la plata como lamentablemente ocurre con este gobierno. No podemos gastarnos como hace este gobierno cerca o más de 300 millones de dólares en propaganda. Es excesivo. Ese dinero debería orientarse, por ejemplo, a estos proyectos productivos. Este dinero, en lugar de gastarse en propaganda, porque esa plata no sirve para nada, debería ir a dar créditos al sector productivo. Y nosotros ese dinero lo vamos a redireccionar para incrementar el presupuesto en salud, en educación y en vivienda. Sobre todo en el tema de educación, queremos pues con esos recursos aumentar lo que yo hice en mi primer gobierno. En mi primer gobierno pues hubo una ley para dar becas a los estudiantes de escasos recursos económicos. Pues ahora queremos dar también becas a los estudiantes de escasos recursos económicos para que salgan a estudiar en las mejores universidades del Ecuador e inclusive en las mejores universidades del mundo. En el tema de salud, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos implementar lo que se llama el médico del barrio, que será un médico ecuatoriano. Respeto mucho a los médicos extranjeros, pero la calidad comienza por casa. Hay mucho médico ecuatoriano desempleado o que esté migrando especialmente a Chile. Entonces un médico ecuatoriano será el que le dé salud preventiva y también salud curativa a los sectores rurales, a los sectores periféricos, a los sectores pobres del país. Y cuando necesiten atención médica especializada, será este médico del barrio, del médico de la familia, el que le llevará al miembro de la familia al hospital para que le den atención médica requerida. Y también pues los otros recursos serán también para incrementar aún más la construcción de vivienda en el Ecuador. Y de esta manera también pues comenzamos a reactivar la economía. Le damos vivienda a la gente pobre que no tiene vivienda y al mismo tiempo estamos dando trabajo. Porque también lo fundamental es generar trabajo. Si no le damos trabajo al pueblo, el pueblo pues obviamente va a seguir pobre, va a seguir aumentando la delincuencia, va a seguir aumentando la desesperación del pueblo ecuatoriano. Pero ¿cómo le damos empleo en una situación como la que actualmente estamos viviendo, en la que hay muchos impuestos? De ahí pues que la propuesta nuestra es reducir impuestos. Pero la gente no va a venir a invertir solamente porque se reduzcan impuestos. Hay que crear confianza. La clave es la palabra confianza. Para crear confianza hay que fortalecer la seguridad jurídica, hay que crear un ambiente favorable para que puedan venir las inversiones productivas al Ecuador que generen empleo. Después de generar el ambiente favorable, después de fortalecer la seguridad jurídica, tampoco las inversiones van a venir. Entonces tenemos que hacer lo que hacen todos los países, lo que hace el Perú, lo que hace la China, es decir, dar estímulos, dar incentivos tributarios. En otras palabras, no cobrar impuestos a las nuevas inversiones dependiendo de la cantidad de empleos que generen. Las que más empleo generen, más años se les dará de exención o de no cobrarles impuestos. Son algunos de los temas que tenemos que hacer para crear empleo, para reactivar la economía, para que vengan las inversiones. Nosotros sabemos, ingeniero, que es el sector privado el que crea trabajo y empleo. Ese es, o sea, ahora, usted en este escenario que está planteando, ¿usted está considerando que no va a haber cambios en los ingresos petroleros? Porque si no, ¿cuáles son las otras alternativas que se les ofrecen a los gobiernos? Endeudamiento, aumento de impuestos. Si bajan los precios de petróleo, ¿no?, en un momento dado que se le acaba la lotería que ha tenido el gobierno actual, ¿cómo sería su reacción? A ver, nosotros ya manejamos el Ecuador con un precio del barril de petróleo de apenas $18 en el presupuesto del Estado. El precio del petróleo real en el 2003 fue de $23-24. Lo que costaba más de $18 ahorrábamos. Pero no lo gastamos. Ahora toda una serie a base de este dinero, de gastos y de cosas muy grandes, como usted lo ha y fruto de esta constitución también surgieron muchas cosas, nuevos compromisos y nuevas cosas que hacen que el presupuesto también se haya disparado. Usted está señalando nuevos compromisos que adquiriría, que la salud, que por aquí, todos esos tipos, que las cosas que tienen que decirlas los políticos para que puedan conseguir votos, ¿no? Eso es lo que nosotros como economistas políticos conocemos. Entonces, ¿cómo es la realidad cuando se enfrentan? Entonces, que es automáticamente el endeudamiento externo, el impuesto. ¿Cómo usted manejaría toda esta situación con la experiencia política grande que usted ya tiene, indudablemente? Primeramente, pues en una economía dolarizada uno tiene que manejar la economía de una manera sana, de una manera disciplinada y de una manera técnica. Ya lo dije hace un momento, no se puede manejar la economía de manera irresponsable, como la maneja el actual gobierno. No se puede despilfarrar dinero en ningún tipo de sistema
y menos en una economía dolarizada, y menos en una economía en la que nosotros no podemos fabricar dólares. La gran ventaja que tenemos, la gran maravilla que no podemos imprimir dinero. Exactamente, entonces pues es cuando más disciplinados tenemos que ser en el manejo económico, porque en caso contrario pues comenzamos a tener dificultades. Este gobierno no ha tenido dificultades por la gran suerte, por la bendición de que el precio del petróleo llegó a valer cerca de $150 cada barril de petróleo, frente, como les decía, a $18 que tuve en el presupuesto del Estado. Si es que en este momento, con este gobierno, el precio del petróleo bajaría solamente a $50, prácticamente el país explota. No van a tener recursos para mantener esa pesadísima burocracia que se ha incrementado. Unos hablan de 130.000, otros hablan inclusive de muchos más empleados que se han incrementado con este gobierno, lo cual es una total irresponsabilidad. Pero obviamente pues tampoco les podemos a esa gente echar a la calle. Yo hablo de estabilidad laboral, pero sí podemos hacer una reingeniería de la inmensa cantidad de ministerios creados por este gobierno que no sirven para nada. Ahí se está gastando dinero en arrendar edificios, en mantener edificios. Se puede, pues eso, repito, hacer una reingeniería y tal vez de los alrededor de 60 entre ministerios y secretarías que tiene este gobierno, reducirlas. Yo tenía solo 15 ministerios y más bien estábamos en un proyecto para reducir a 12 ministerios. Tener menos ministerios porque no se requiere tantos ministerios y más bien a la gente tal vez redireccionarla, reubicarla y de pronto pues crear subsecretarías de parte de un ministerio y no pues tanta burocracia, cuando hay tanto oportunidades dinero. Privadas, los mismos burócratas ya tienen otras opciones, digamos, cuando se crean en el sector privado empresas, hay la competencia, todo eso. Entonces muchos de estos burócratas pueden ir a trabajar al sector privado cuando se abren las oportunidades para el sector privado y hay libertad para ellos, ¿no? Justamente, eso es lo que tengo que terminar el programa, nos hemos pasado ya con el tiempo y le agradecemos al ingeniero Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, por habernos acompañado. Nos hubiese gustado un poquito más de tiempo para poder, me quedé con algunas preguntas en carpeta, pero habrá otra oportunidad, espero, para poder seguir discutiendo estos temas que son tan importantes para el pueblo ecuatoriano, que al final tendrá que tomar una decisión el próximo año acerca del destino y la presidencia de la República. Le agradecemos a nuestro invitado, el ingeniero Lucio Gutiérrez, usted ahorita por acompañarnos, ustedes amigos de Escucha, le esperamos la próxima semana con más análisis, con más opinión, con más política y economía, aquí en Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Que tengan